Hoy vamos a empezar con el tema de fracciones parciales, que es un tema sumamente importante en el cálculo integral, ya que nos sirve como una aplicación para resolver integrales. Muy bien, ¿qué es lo que necesitamos saber antes de iniciar con este tema? Lo primero es que las fracciones que necesitamos para poder resolver con fracciones parciales tienen que ser fracciones propias. Eso quiere decir que el numerador tiene que ser de un grado menor que el denominador. Si el denominador, por ejemplo, tiene grado 10, el numerador tiene que tener un grado menor que 10, 9, 8, 7, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si nos dan una fracción diferente? Bueno, en el caso de que nos den una fracción impropia, es decir, que el de arriba, el numerador, tenga un grado mayor que el denominador, hay que efectuar la división para que nos quede un entero más una fracción propia y poder resolverlo con fracciones parciales. Otra cosa que es muy importante que tenemos que considerar es que el denominador QX tiene que estar factorizado completamente. Esto nos va a ayudar a poder identificar el caso que vamos a realizar para la fracción parcial que necesitamos. ¿Cuáles son los casos que vamos a tener? Nosotros vamos a manejar o vamos a ver en este video un ejemplo o la clasificación, el planteamiento de los 4 casos que tenemos. Tenemos factores lineales, es decir, cuando nuestras x del denominador ya factorizadas son 1, esos son los factores lineales, el exponente es 1, y los vamos a ver en factores lineales diferentes y factores lineales repetidos. En el caso de los factores cuadráticos, es decir, que cuando factoricemos, el denominador nos queda en paréntesis que tengan exponente 2. Por esos cuadráticos tenemos también diferentes y tenemos también repetidos. Son los 4 casos diferentes que vamos a ver y la combinación entre ellos. Muy bien, vamos a empezar con la explicación de cada uno de ellos. El primero que tenemos son los factores lineales diferentes. Si tenemos una fracción como quedamos, es una fracción propia, yo la voy a poder descomponer en una suma de fracciones en donde los denominadores, si se fijan, son diferentes. El exponente de cada x es 1, por eso son factores lineales. Son factores lineales diferentes porque en el caso de este primer denominador tengo unos números diferentes a estos números y diferentes a cada uno de ellos. Esto significa que lo único que yo necesito es verificar el numerador de cada fracción. Esto es lo que yo desconozco. ¿Cuánto va a valer el numerador de cada fracción? Si se fijan, aquí tenemos letras exclusivamente porque solo estamos trabajando con números. Vamos a ver un ejemplo en donde esto se puede ver un poco más claro. Tengo una fracción cualquiera. Recordemos que el denominador tiene que estar completamente factorizado, así que factorizamos y obtenemos 2 factores lineales. Si se fijan, aquí abajo están 2 factores lineales que son diferentes. Y-1 es diferente a Y-3. Cada paréntesis es diferente el uno del otro. Esto quiere decir que yo lo puedo expresar como una suma de 2 fracciones parciales en donde arriba solamente voy a tener números. 2 fracciones parciales, ahí están. 2 fracciones, dos fracciones parciales, cada una con uno de estos paréntesis como denominador y el numerador es lo que desconozco. Tengo un número acá y un número acá. Recuerden que esta fracción no la puedo separar realmente, o sea, yo no podría decir 7y sobre esto y menos 3 sobre esto, porque arriba tengo una resta. Entonces yo podría hacer menos el 7y, pero voy a tener que conservar el denominador completo. Lo que me permite las fracciones parciales es expresarlo como una suma de 2 fracciones simplificadas porque ya tengo un denominador pequeñito en cada una de ellas. Entonces esa es la ventaja de las fracciones parciales. En el caso de los factores lineales repetidos, tengo exactamente lo mismo que en el anterior. Tengo x con exponente 1, lo que va a cambiar es que si nos fijamos,
En este denominador tengo A1x más B1. En este tengo lo mismo, pero elevado al cuadrado. Y si el siguiente va a ser lo mismo, elevado al cubo. Y así sucesivamente hasta una potencia k. Otra vez, en el caso de los numeradores, tengo números acá y números acá. Solamente números. El ejemplo que vamos a ver es este. Si nosotros factorizamos eso que tenemos allá, obtenemos m-4 elevado al cuadrado. Es repetido porque tiene una potencia. Aquí está. Esta potencia 2 me indica que yo voy a poder convertir esta fracción en dos fracciones lineales, en dos fracciones parciales con denominador lineal. Ahí la tenemos A entre m-4 más b entre m-4 al cuadrado. Eso de ahí sería el desglose de nuestra fracción parcial. Muy bien, vamos a pasar entonces a los factores cuadráticos diferentes. Su nombre nos lo está indicando, son factores cuadráticos. Eso quiere decir que mi fracción ahora la voy a poder escribir con factores, con denominadores cuadráticos. Si se fijan, aquí el exponente más grande es cuadrado y voy a tener totalmente los números que acompañan a estos de aquí son diferentes a los números que acompañan aquí. Por eso son factores cuadráticos diferentes. Cambiamos en el caso anterior porque aquí en el numerador yo tengo A1x más b. Eso quiere decir que cada fracción ahora va a tener un término lineal en el numerador y un término cuadrático en el denominador. ¿Cómo quedaría el ejemplo? Muy bien, tenemos 2p menos 1 entre p4 más 5p al cuadrado más 4. Factorizamos esto y obtenemos p cuadrada más 4 por p cuadrada más 1. Si nos fijamos, tanto el p cuadrada más 4 como el p cuadrado más 1 ya no son factorizables. Eso quiere decir que tenemos factores cuadráticos, ambos están elevados al cuadrado y diferentes porque aquí sumo 4 y aquí sumo 1. Entonces son factores cuadráticos diferentes. Eso quiere decir que nos va a quedar expresado de esta manera. AX más B entre el primer paréntesis, entre el primer factor cuadrático, más CX más D entre el segundo factor cuadrático. Solo nos falta un caso, el caso de factores cuadráticos repetidos. Tenemos lo mismo que en el anterior, la diferencia radica en que tenemos exactamente la misma expresión aquí que aquí. Lo que difiere es que tengo una potencia. Son factores cuadráticos repetidos porque los voy a poder elevar a cualquier potencia. Tenemos el ejemplo y tenemos esto de aquí. Factorizamos y nos queda m cuadrada más 4 elevado al cuadrado. Esto de aquí yo lo puedo factorizar, o más bien yo lo puedo reordenar o reagrupar en factores cuadráticos repetidos y nos queda de esta forma: ax más b entre m cuadrada más 4 más cx más d entre m cuadrada más 4 elevado al cuadrado. No nos podemos olvidar de este elevado al cuadrado porque es lo que nos indica que el factor cuadrático está repetido. Muy bien. Ya una vez que tenemos todos estos casos, vamos a hacer un ejemplo completito encontrando todos los coeficientes necesarios para poder expresar una fracción en términos de una fracción, en términos de fracciones parciales. Absolutamente todo el procedimiento completito. Entonces vamos a empezar. El ejemplo que tenemos es esta fracción. Tenemos 3x al cuadrado menos 4x entre x cuarta menos x cúbica menos 5x cuadrada menos x menos 6. Primera cuestión súper importante que tenemos que verificar, esto de aquí se trata de una fracción propia. El exponente de arriba es más chiquito que el exponente de abajo. Eso quiere decir que podemos proceder a resolverlo con el método que acabamos de ver o con los métodos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primerito que tenemos que hacer es factorizar. Tenemos una exponente cuarta o tenemos una factorización con exponente cuarta. Eso quiere decir que el método para factorizar esto es utilizar el teorema de Ruffini o, como ustedes lo conocen, vamos a utilizar la división sintética.
Recuerden que para utilizar la división sintética, lo primero que tenemos que hacer es sacar los coeficientes de esta expresión que tengo acá. El coeficiente de x cuarta es 1, el coeficiente de x cúbica menos 1, el coeficiente de x cuadrada menos 5, el coeficiente de menos 1, perdón, de menos x es menos 1 y mi término independiente es menos 6. Posteriormente a esto tenemos que identificar al término independiente, que es menos 6, al último, y vamos a sacar todos los factores primos de este número. Los factores primos son los números primos que pueden ser divisores del menos 6. En este caso, los factores primos que tenemos es el menos 1, el 1, el menos 2, el 2, el menos 3, el 3, el menos 6 y el 6. Para el planteamiento de del teorema de Ruffini, o el método de Ruffini, tenemos que identificar a todos mis factores. Muy bien, acuérdense que Ruffini nos dice que tenemos que hacer esta cruz para poder resolver esta división sintética. Empezamos con el primer factor primo que tenemos, en este caso es menos 1. Le ponemos x menos 1, bajamos nuestro primer coeficiente y empezamos con nuestras multiplicaciones. Menos 1 con menos 1 o por menos 1 nos da menos 1. Acuérdense que aquí sumamos menos 1 nos da menos 2. Multiplicamos menos 2 por menos 1 nos da 2. Sumamos menos 5 más 2 nos da menos 3. Multiplicamos nos da 3. Sumamos o restamos en este caso porque son signos diferentes y nos queda 2. Multiplicamos y nos queda menos 2. Si se fijan, si observamos, esta columna de aquí no nos da 0. Eso significa que este factor primo no nos está funcionando, no nos sirve para factorizar. Así que simple y llanamente nos olvidamos de él y quitamos absolutamente todo, borramos y volvemos a iniciar. Tendríamos que probar al 1 y después al menos 2 y después al 2 y así sucesivamente hasta encontrar cuál es el que me funciona. En este caso yo ya sé cuál es el que va a funcionar, así que con eso vamos a trabajar ahora. El que nos va a funcionar es el menos 2. Así que vamos a poner x es igual a menos 2. Y repetimos el mismo procedimiento. 1 por menos 2 nos da menos 2, signos iguales se suman, esto da menos 3, multiplicamos, nos da 6 positivo, signos diferentes restamos, nos queda 1, multiplicamos, nos queda menos 2, signos iguales sumamos, nos da menos 3, multiplicamos y nos da 6. Esto al sumar nos da 0. Eso quiere decir que este sí nos sirvió para factorizar. Y esta expresión que teníamos en un principio, esta expresión que tenemos aquí en un principio, yo ya la puedo escribir semifactorizada. Recuerden que este que tengo acá, x menos 2, es una igualdad. Eso quiere decir que para escribirlo dentro del paréntesis tengo que pasar este menos 2 para el otro lado de la igualdad. Eso significa que esta expresión ya la voy a poder factorizar como algo así. X más 2 multiplicado por cada uno de estos con sus exponentes con menos 1. Eso quiere decir que si el exponente del principio era x a la cuarta, este ahora es x a la 3, menos 3x a la 2, más x menos 3. Y repetimos exactamente el mismo procedimiento. Nuevamente vamos a tratar de hacerlo o vamos a resolverlo con el que ya sé que funciona. Después de este habría que probar el 2. Muy importante, si yo ya probé el menos 1, el 1 y no me funcionaron en la primera ronda, no me van a funcionar en ninguna de las rondas futuras. Ya los puedo descartar, solo puedo avanzar hacia adelante. Entonces, esto de aquí, para resolverlo, ahora nos vamos a fijar en el siguiente que va a factorizar. En este caso es x igual a 3. Bajamos el primer coeficiente, multiplicamos, signos diferentes se restan, nos da 0. Obviamente al multiplicar pues es 0. Sumamos, multiplicamos y nos da 0. Esto significa que ya tenemos nuestro siguiente factor factorizable. Tenemos x más 2, que es el del anterior, por x menos 3,
y este de acá reduce el exponente a 1. Si aquí era x cúbica, aquí es x cuadrada. Entonces tengo x cuadrada, no tengo x, más 1. Observemos que este término de aquí ya no es factorizable. Eso quiere decir que esto de aquí es la factorización final de la expresión que tengo aquí en un inicio. Por lo tanto, ya vamos a poder regresar a nuestro ejemplo. Regresamos al ejemplo y entonces tenemos esto de aquí. Y lo vamos a reescribir con la factorización correspondiente. Tenemos 3x al cuadrado menos 4 y escribimos la factorización de x cuarta menos x cúbica menos 5x cuadrada menos x menos 6. Lo podemos escribir como x más 2 por x menos 3 por x al cuadrado más 1. Esto lo vamos a escribir como una expresión en términos de fracciones parciales. Lo voy a escribir como 1, 2, 3 fracciones parciales. Si observamos, tenemos una lineal, dos lineales que son diferentes, este paréntesis es diferente a este, y tenemos un factor cuadrático. Eso quiere decir que lo vamos a convertir en 3 fracciones parciales de esta forma. Las lineales solo constan de un número y las cuadráticas constan de un número que acompaña a la x y un número que es mi término independiente. Para resolver esto necesitamos sacar factor común. Sacamos el factor común. Para sacar el factor común, acuérdense, es la multiplicación de estos tres porque ninguno hay repetido. Multiplico x más 2, x menos 3, x cuadrado más 1 y le ponemos a cada uno de estos coeficientes o a cada uno de estos numeradores los denominadores que no tiene. A le pongo el denominador que le falta. Le falta x menos 3 y le falta x cuadrado más 1. A B le pongo o lo multiplico por x más 2 y por x cuadrada más 1. Y al cx más d lo multiplicamos por x menos 3 y por x más 2. Una vez que tengo esto, observamos el original, observamos nuestra fracción original y nos damos cuenta que tenemos el mismo denominador. Hay una regla matemática que nos permite hacer una cancelación. No tiene caso arrastrar nuestros denominadores hasta el final. Basta con aplicar procedimientos matemáticos válidos para ir simplificando nuestra situación. Si cancelamos, entonces obtenemos esto de aquí. Ahora tenemos que multiplicar cada uno de estos paréntesis para poder multiplicar por A, luego estos paréntesis para multiplicar por B y luego estos paréntesis para multiplicar por Cx más D. Entonces, multiplicamos. Multiplicamos los paréntesis y obtenemos esto de aquí. X por x al cuadrado nos da x cúbica, x menos 3 por x cuadrada nos da menos 3x, x por 1 nos da x, menos 3 por 1 nos da menos 3 y así sucesivamente. Ahora tenemos que multiplicar cada una de las letras por el paréntesis completo, obteniendo algo así. Ax cúbica menos 3ax cuadrada más ax menos 3a. Lo mismo hacemos con b, aquí está. Lo mismo vamos a hacer con b y lo mismo vamos a hacer con cx más d. Teniendo cuidado de la multiplicación de exponentes, o sea, de la suma de los exponentes y de la multiplicación numérica. Muy bien, pasamos entonces a resolver esto de aquí. Para poder hacerlo, necesito asociar todas las x que tengan la misma potencia. Eso nos va a ayudar a formar nuestro sistema de ecuaciones. Entonces, juntamos todas las que tienen x cuadrada, todas las que tienen x cúbica, todas las que tienen x y todos los que no tengan x. Factorizamos nuestras letras y nos vamos a fijar ahora en los coeficientes que acompañan a esas letras. Por ejemplo, el coeficiente de x cúbica en este caso
el coeficiente de la x cúbica es el número que la acompaña. En este caso es a más b más c. Eso es lo que vamos a hacer, fijarnos en los coeficientes. ¿Quién acompaña la x cúbica del lado derecho? La acompaña a más b más c. Del lado izquierdo no hay nadie, entonces no voy a pintar nada de rojo. ¿Quién acompaña la x cuadrada del lado derecho? La acompaña menos 3a más 2b menos c más d. ¿Quién acompaña x al cuadrado del lado izquierdo? La acompaña un 3. Lo mismo hacemos con la x y lo mismo hacemos con el término independiente. Esto nos va a ayudar a formar nuestro sistema de ecuaciones. Los colores van juntos. Como no tengo ningún rojo del lado izquierdo, quiere decir que esta ecuación a más b más c la voy a igualar a 0. Recuerden que el número que indica a no hay o a ninguno es el 0. En el caso de la ecuación que resulta de x al cuadrado, vamos a igualarla a 3. Y en el caso de la ecuación verde, la vamos a igualar a menos 4. En el caso del término independiente, lo vamos a igualar a 0. No tenemos término independiente del lado izquierdo. Esto nos va a ayudar a resolver el sistema de ecuaciones y lo voy a hacer utilizando el método de Gauss. Vamos a utilizar el método de Gauss. El método de Gauss nos dice que este sistema de ecuaciones lo voy a convertir en una matriz de coeficientes. La primera columna representa el coeficiente A, la segunda columna el coeficiente de B, la tercera el coeficiente de C, la cuarta el coeficiente de D y lo que está después de la línea correspondería al término independiente, obteniendo esta matriz. Esta es la matriz que nos va a servir para resolver el sistema de ecuaciones por medio del método de Gauss. El método de Gauss se basa en hacer operaciones con renglones o con filas, es lo mismo, las horizontales. Entonces, esta matriz la voy a convertir con 3 operaciones primeramente, todas relacionadas con el renglón 1. Entonces va a ser el renglón 2 más 3 veces mi renglón 1. Como el renglón 1 es lo que no cambia, lo vamos a escribir completito. Luego vamos a hacer renglón 2 más 3 veces mi renglón 3. Menos 3 más 3 nos va a dar 0. 3 más 2 nos va a dar 5. 3 menos 1 nos va a dar 2. 0 más 1 nos va a dar 1 y 0 más 3 nos da 3, obteniendo esto que tengo aquí. En el caso del siguiente nos dice renglón 3 menos renglón 1. 1 menos 1, 1 menos 1 nos va a dar 0. 1 menos 1 nos va a dar 0. Menos 6 menos 1 nos va a dar 7 y menos 1 menos 0 nos va a dar menos 1. Menos 4 menos 0, pues es menos 4. Entonces obtengo este renglón. Y en el caso del último, hacemos exactamente la misma operación y vamos a obtener este renglón. Observen que ya tengo la segunda fila o el segundo renglón con el 0. Eso quiere decir que el 5 me va a ayudar a eliminar a los de abajo. Y solo tengo uno abajo que tengo que eliminar, que es el del renglón 4. Renglón 4 menos mi renglón 2 y me queda el renglón 1 exactamente igual, el renglón exactamente igual, el renglón 3 exactamente igual y cambiamos mi renglón 4 por este de aquí. Por facilidad, porque de hecho no es necesario hacerlo, voy a hacer una operación de intercambio de renglones. Voy a intercambiar mi renglón 3 con mi renglón 4 y voy a obtener, una vez que yo intercambie estos renglones, voy a hacer una operación que sea mi renglón 4 más 7 veces mi renglón 3. Entonces voy a tener hasta los primeros 3 renglones y luego voy a decir 7 veces mi renglón 3 más mi renglón 4. Esto me va a dar 7, menos 7 nos va a dar 0, este nos va a dar 49 negativo, menos 1 nos va a dar 50. Este nos va a dar menos 21, menos 4 nos va a dar menos 25.
hubo un error de dedo ahí, debe dar menos 25. Este de acá es uno negativo. Este es menos 25. Ok, una vez que me da esto, ya puedo sacar las nuevas ecuaciones. Esta de acá abajo, esta de la última, representa a D. Esa de ahí representa a la D. Recuerden que la última columna representa a D, así que esa me dice menos 50D es igual a menos 25. Ahí hay un error de dedo. Debe ser menos 25. Luego tenemos la siguiente, C menos 7D es igual a menos 3 y así sucesivamente. De aquí voy a poder despejar y encontrar los valores de cada una de mis variables. Por ejemplo, en el caso de la D, el 50 menos 50 está multiplicando, así que pasa del otro lado dividiendo. En el caso de la C, va a ser menos 3 más 7 veces D. Sustituyo el valor. En el caso de la B va a ser 3 menos D menos 12, todo eso entre 5. Sustituyo y encuentro el valor. Y por último, el de A va a ser A es igual a menos B menos C y voy a obtener esto de aquí. Tomando estos valores, yo ya voy a poder regresar a mi ejemplo original y poder sustituirlos y resolver nuestras fracciones parciales. Entonces, regresamos al ejemplo anterior, o sea, regresamos al ejemplo. Regresamos a nuestro ejemplo y copiamos obviamente los valores para tenerlos a mano. Recordemos que mi fracción, esta que era la original, yo la escribí de esta manera. A, B, este es A, B, CX más D. Y de esta manera, haciendo la ley del sándwich, yo obtengo el resultado final. La forma en la que voy a poder escribir esta fracción, esta de aquí, en términos de 1, 2, 3 fracciones simples y sencillas e individuales. Cada una de ellas tiene una parte del denominador. Y de esa manera podemos ya manipularlas de forma más sencilla. Eso es todo por ahora.